Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hay días y semanas en los que con una medio sonrisa en la cara vuelvo a recordar aquellas tiras de Mafalda, cuya sabiduría estaba impresa en cada trocito de tinta que nos dejó el maestro Quino. Paren el mundo que yo me bajo, solía decir la pequeña deslenguada argentina. Paren el mundo que yo me bajo, porque la verdad es que la situación se está poniendo intensa. En los últimos días la actualidad vuelve a estar marcada por debates políticos intensos, crispación, polarización, palabras que hieren más que construyen. La sociedad parece estar fragmentada en bandos irreconciliables, olvidando que por encima de toda ideología, siempre por encima de toda ideología debe estar la dignidad de la persona. Y nosotros como cristianos no podemos permanecer en silencio, no podemos callarnos, no podemos estar indiferentes, tampoco ir a las armas. No piensen ustedes que estoy yo llamando aquí a una revolución. Simplemente tenemos que seguir las enseñanzas del Evangelio, que nos invita a ser artesanos de unidad y constructores de puentes donde otros se empeñan en levantar muros. El recordado Papa Francisco nos lo decía con frecuencia: no se trata de uniformidad, sino de aprender a escucharnos, respetarnos y trabajar juntos por el bien común. Nuestra voz debe ser serena, pero firme, porque la política no es un campo de batalla, sino un servicio a la sociedad. Y ojalá cada creyente, desde su lugar, también los políticos creyentes, aporten luz y paz a este clima enrarecido, porque solo con la fuerza del amor capaz de vencer al egoísmo será posible una convivencia auténticamente humana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más al Espejo de Ávila, este programa que da la bienvenida como cada viernes a un nuevo fin de semana. Lo hacemos en este 19 de septiembre de 2025. Y antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy tenemos varios asuntos de interés importantes. Estamos a las puertas de un fin de semana muy importante en la diócesis. Mañana se celebra el jubileo de las cofradías a partir de las 6 de la tarde desde la Basílica de la Santa hasta la Catedral, donde se celebrará la misa jubilar. Y el domingo, la celebración de la primera ordenación sacerdotal en los últimos 3 años. Juan José Rodríguez será ordenado sacerdote, tiene 30 años y hoy le tendremos con nosotros para que nos cuente cómo está viviendo estas últimas horas antes de su ordenación sacerdotal. Estará por aquí también Jorge Pato con el atrio de las palabras, a ver con qué nos sorprende hoy. Y terminaremos hablando de catequesis, porque ya han empezado los plazos para que los papás puedan inscribir a los niños en esa catequesis de comunión, de poscomunión, de confirmación. Y queremos contarte el por qué es importante que hagas este gesto y por qué sigas apostando por la catequesis para los niños. Y no es solo para que tomen la comunión, va mucho más allá. Luego te lo cuento. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que vamos a arrancar juntos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Desde luego hay muchísimas maneras de comenzar un curso y también un curso pastoral, pero la mejor de todas ellas, y hablando de lo nuestro, de nuestra diócesis, es hacerlo con el gran regalo que vamos a vivir este fin de semana. Porque una ordenación sacerdotal es eso, es un regalo no solamente para el joven que va a ser ordenado sacerdote, sino también para toda la diócesis que cuenta pues con un nuevo pastor, una persona que va a estar entregada a ella, a la evangelización, a las gentes, a cuidar de nosotros, y eso por supuesto, y más en los tiempos que corren, es siempre de agradecer. Y como ese regalo lo sentimos, y por eso estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Juan José Rodríguez, que es el diácono de la diócesis de Ávila
y que el domingo será nuevo sacerdote del presbiterio abulense. Juanjo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenos días, pues bien, aquí andamos con estos días previos también a la ordenación. Bueno, cuando una pareja se va a casar siempre decimos, bueno, estás en capilla, no sé en vuestro caso muy bien cómo se dice, pero ya está ahí, nos quedan unos días para que bueno llegue ese momento que me imagino que tanto has estado esperando estos últimos años. Sí, hombre, sí, ya son los días previos, ya se nota, ya también está uno más nervioso, lo piensa, al final... Bueno, a veces la rutina del día a día tampoco te da mucho tiempo para detenerte mucho, lo cual pues hasta se agradece a veces, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando te paras un poco, bueno, pues sí que aparecen nervios y también pues uno se siente sobrecogido, sin duda también. Uh-huh. Bueno, te conocimos un poco mejor cuando hablamos contigo en tu ordenación de diácono, nos contabas pues que habías estudiado para ser profesor y que la vida te había llevado por otros caminos, aunque creo que ambas vocaciones, Juanjo, en este momento están más o menos unidas porque estás dando clase ahora mismo. Eso te iba a decir justamente, que he empezado ahora a dar clases aquí en el Instituto de Sotillo. Sí. Y pues justamente es una de las cosas que pensé el primer día cuando llegué allí, la primera hora que tuve con los alumnos, yo pensé, digo, ¿quién me lo iba a decir a mí, no? Porque es verdad que, bueno, cuando entré al seminario, sí que en cierta manera pensé, digo, bueno, pues no va a servir para mucho lo que he estudiado de magisterio, ¿no? Sí, como aquello de que siempre viene bien saber y que, bueno, siempre es bueno tenerlo. Pero es verdad que cuando estuve allí con los alumnos digo, madre mía, las vueltas que da la vida, ¿no? Y la verdad que reconozco que muy contento. Así que bueno, pues en verdad, ahora que lo dices, pues podemos decir que se han visto cumplidas pues por esa primera vocación, digamos, ¿no? A magisterio o a enseñar. Y bueno, pues luego evidentemente, si Dios quiere, ya el domingo pues también al sacerdocio. Uh-huh. Bueno, una celebración que va a tener lugar, como decimos, este domingo 21 de septiembre por la tarde a las 6 en la catedral, que estará presidida por nuestro obispo don Jesús, que será quien te ordene sacerdote. Es el primer sacerdote que ordena a nuestro obispo desde que llegó a la diócesis, que eso, bueno, pues siempre se lo va a recordar él y lo vas a recordar tú, eso está claro. Bueno, ¿y cuáles son tus pensamientos estos días, Juanjo? ¿Cómo te sientes? Nos has dicho ya que un poco nervioso, ¿no? Que empiezan a salir los nervios. Sí, o sea, pero bueno, la verdad que lo de los nervios no es lo que domina, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues así lo que más me brota en el corazón ahora mismo también es que lo estoy viendo como un regalo, ¿no? La alegría que los demás también tienen precisamente por mi ordenación, ¿no? El ver cómo la gente lo vive con ilusión, cómo se prepara, cómo se organiza para ir, pues como también pues la gente más cercana, ¿no? A veces, entre comillas, digamos, ¿no? Que parece que les hace más ilusión que a mí, ¿no? Entonces... Y eso es verdad que ahora mismo es como motivo también de mucha alegría para mí, ¿no? Porque también, bueno, pues es evidente que el camino hasta aquí pues no lo he hecho yo solo, ni mucho menos. Y también pues eso, ¿no? El sentir cómo se alegran por ti, contigo. Y también pues como me siento también verdaderamente como sostenido por la oración de los demás, ¿no? Como al final pues uno sabe que llegas hasta allí ese día, pero que no es solo él el que lo hace, sino que hay mucha gente detrás que está contigo. Te voy a hacer una pregunta que seguro que no te la han hecho nunca, Juanjo. Para ti, ¿qué significa ser sacerdote? Pero real, quiero decir, no quiero una definición al uso de los libros de teología. A ti, en tu sentimiento, en tu corazón, ¿cómo vas a ser sacerdote? ¿Qué implica ser sacerdote para ti? Bueno, pues es difícil, ¿no? O sea, la definición de los libros es muy fácil, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gustaría Hombre, hay que complicar un poco el asunto, si no tiene gracia. Bueno, o sea, a mí me gustaría ser buen sacerdote en el sentido de, pues, esto es muy de libro también, ¿no? Pues como el buen pastor, ¿no? O sea, sí que ser ese puente de los hombres para llegar a Dios, ¿no? Y que verdaderamente, pues... que yo esté en medio de la gente y no me miren a mí, sino que vean a través de mí al Señor, ¿no? Eso sería como lo que uno quiere, ¿no? Es decir, que al final pues que sea Dios el que actúe a través de mí y que pues la gloria sea para Él, ¿no? En definitiva, aunque eso también suene muy de libro, pero bueno, es un poco, verdaderamente es también lo que deseo. Bueno, te lo aceptamos. Ha sido un poco académico, pero también un poco, me imagino, también lógicamente de corazón, que no tiene que estar reñido una cosa con la otra. Y como bien nos dice Juanjo, está ahora mismo en Sotillo de la Drada, está dando clase allí, y como bien nos decías también
hace unos meses, va a ser ese primer destino, digamos, pastoral que vas a tener en esta zona del Tietar, donde ya llevas un tiempo también. Sí, aquí, los 2 últimos años del seminario he estado en lo que se llama la etapa pastoral. He estado viniendo aquí los fines de semana, sobre todo, compaginando un poco pues los últimos años de estudio en Salamanca y aquí con la labor pastoral. Y bueno, pues ahora ya estoy aquí, digamos, a pleno pulmón y la verdad que muy contento también, muy contento de estar por aquí y muy agradecido. Pues para alegrarnos más y seguir acompañando a Juanjo espiritualmente también, pues se ha organizado este viernes una vigilia de oración en la unidad parroquial del ICM y de San Pedro Bautista, y que vamos a poder rezar todos juntos por ese ministerio que ahora comienzas y del cual, pues insisto, nos alegramos todos. Esto es una alegría compartida por toda la diócesis, por lo que significa, por tener sabia joven también en el presbiterio, con ganas y con la fuerza con la que llega Juanjo en este momento. Así que nos unimos en oración este viernes y, por supuesto, también el domingo en esa celebración de la ordenación sacerdotal. Juan José Rodríguez, nuevo sacerdote para la diócesis de Ávila a partir del domingo. Que pases muy bien estos días previos que te quedan. Muchas gracias, Ausi, y todo lo mejor. Todo lo mejor, y nuestra oración y nuestro cariño siempre, Juanjo. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Tiempo para conocer nuestras raíces a través del lenguaje y de la cultura, y a través también de la voz aterciopelada de Jorge Pato. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días. Es la manera que tengo. Con el paso cambiado. Claro, es la manera. Tú no me dejas ver el guión, yo te doy pasos cada vez más complejos para que entres por sin saber a lo que atenerte. Aquí, donde las da las toman. Más que terciopelo, cierto pelo. Efectivamente. Bueno, Jorge, ¿qué nos traes hoy a la tuya de las palabras? Hoy estamos de oferta en el Atrio de las Palabras. Hoy tenemos 2 por 1. Tenemos 2 palabras por el precio de un solo programa. La primera de las palabras es la palabra mártir. ¿De dónde viene la palabra mártir? Pues bueno, la palabra mártir significa testigo o testimonio. E inicialmente se refería literalmente, en griego, esa palabra se refería literalmente a eso, a la persona que en un proceso legal daba testimonio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con el paso del tiempo y con la adaptación latina y el darle un significado teológico a la palabra mártir, se han convertido en aquellas personas que dan testimonio de su fe, y los mártires al final se han convertido en esas personas que dan su vida por dar testimonio de su fe. Por ejemplo, hay que decir que todas las memorias de aquellos mártires se celebran siempre con el color rojo para dar esa relevancia de ese sacrificio que vivieron por dar testimonio de la fe. Y en el caso, por ejemplo, de los apóstoles, hay que decir que todos los apóstoles sufrieron martirio, excepto uno, de San Juan, que él directamente, pues bueno, murió. No hay testimonio de que sufriese ningún martirio. Él se libró de ser hervido en un caldero y fue desterrado a la isla de Patmos, donde acabó escribiendo el Apocalipsis y donde finalmente murió por cuestión natural, no por sufrir martirio. Por lo tanto, cada vez que celebramos a los apóstoles, la mayoría de los apóstoles veremos que son vestiduras de color rojo, las vestiduras litúrgicas. Menos y San Juan. En el caso de San Juan no se lleva esa vestidura roja, sino que se lleva blanca para recordar su memoria. ¿Y cuál es la otra palabra? Ecumenismo, o ecuménico, o todas las derivadas. ¿Y de dónde viene esta palabra? Esa es griega. Esta también es griega, ¿no? Si está todo relacionado con lo mismo. Bueno, pues viene de la palabra icumene en griego, y es un vocablo en el que ha tenido unas variaciones muy curiosas. Primero significaba, los griegos lo daban el significado de toda tierra habitada. Luego, en la época de los romanos, hacía referencia al imperio. Y ahí voy a hacer el inciso de que en la Biblia, cuando en la noche de la Misa del Gallo se lee que había mandado el emperador hacer un censo de todo el imperio, en el texto original de la Biblia aparece esa palabra icumene, refiriéndose a todo el imperio. Y al final,
¿Qué es el ecumenismo ahora mismo? Bueno, pues se habla de ese origen de la casa común de todos, ese imperio, esa zona común de todos, pues al final es lo mismo, es esa búsqueda de la unión de todos aquellos que profesan la fe en Cristo. Ojo, hay que diferenciarlo del diálogo interreligioso. Una cosa es el ecumenismo, por un lado, y otra cosa es el diálogo interreligioso, que es el diálogo con otras religiones, para ver que no tiene que haber un enfrentamiento entre religiones, sino que tiene que haber una convivencia entre religiones. Vamos a poner un ejemplo. El ecumenismo es la relación que pueda haber entre los católicos y los protestantes, por ejemplo, porque todos somos cristianos, aunque somos de distintas confesiones, y el diálogo interreligioso es la relación que pueda haber entre el cristianismo y el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por ejemplo, así perfectamente explicado. Que ambas dos, hablando mal y pronto, ambas cuestiones deben ser promovidas por supuesto, porque con lo que hay gran rectitud e importancia. Lo que tiene que haber es coexistencia, no y respeto. Y sobre todo eso, respeto, que es lo más difícil de todo esto. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué justo hoy, tras estas dos palabras? Bueno, sí, llevo un rato, llevo un rato intentando pensar, o sea, lo de los mártires puedo tener una idea, pero no veo la hilación, pues, así que ilumíname. ¿Cuál es el nexo de unión esto con la actualidad? Porque además, como bien saben todos los oyentes, en el atrio de las palabras estamos también al hilo de la actualidad, y es que hace unos días el Papa León XIV ha celebrado en la iglesia de San Pablo Extramuros una celebración ecuménica para celebrar a los mártires del siglo XXI, que por desgracia, en pleno siglo XXI, en este primer cuarto de siglo que llevamos, ya hay más de 1.500 mártires que han dado su vida por defender su fe. En 25 años, 1.500 mártires. Sí. Esa es la realidad de la persecución religiosa. Y muchos recordarán precisamente esas imágenes que yo creo que tenemos todos grabadas en la memoria de esos mártires con su mono naranja como presidiarios en una playa justo antes de ser degollados, y que además ellos lo único que decían, las únicas palabras que se leen en boca de esas personas justo antes de ser degolladas, era el rezo del Padre Nuestro. Esa es la realidad de la persecución en el siglo XXI, y precisamente, como decíamos, al ser una celebración que era para reivindicar esa figura de los mártires de este siglo, fue una celebración ecuménica, es decir, que estuvieron presentes representantes de todas las diferentes confesiones relacionadas, cristianas me refiero. Es decir, que estaban de los coptos, ortodoxos, protestantes. Es decir, se hizo... ¿Por qué? Porque los que ofrecieron su testimonio, los que ofrecieron, su vida por dar testimonio de la fe de Cristo, a ellos no les importa el hecho de que se les ponga la etiqueta de católico, protestante, ortodoxo, sino que la realidad que a ellos les movía era esa fe en Cristo, y por lo tanto pues es lo que se celebró, y de ahí que hayamos traído hoy al atrio de las palabras esas dos palabras muy relacionadas con esta actualidad de la Iglesia. Pues sí, es lo que yo pensaba en un momento, pero no pillaba lo de ecuménico hasta que efectivamente me he dado cuenta que sí que había de otras confesiones cristianas en esta celebración. Por cierto, San Pablo Extramuros, para quien vaya a Roma, que no deje de visitarlo, que está muy lejos de todo. Extramuros. Está muy lejos de todo, pero de verdad yo no la conocía, la he conocido este año y me ha maravillado. Es impresionante. Para mí una de las grandes visitas y de las grandes desconocidas para los turistas de Roma. Así que ahí lo dejo también para si alguien todavía se anima a ir en estos días a ganar el jubileo a la ciudad eterna. Jorge, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes nos vemos. Y ahora sí vamos con la última entrevista del programa de hoy. Te lo avanzaba en nuestro sumario. Es tiempo de que los padres apunten a sus hijos a catequesis, y muchos de ellos lo hacen única y exclusivamente para que los niños puedan acceder a uno de los sacramentos, bien la comunión, bien la confirmación, pero la catequesis va mucho más allá, y por eso hoy queremos contar aquí en El Espejo con la voz del vicario general, que es también el delegado episcopal para la enseñanza y la catequesis. Él es Abilio Blázquez de Francisco. Abilio, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, vamos a introducirnos en lo que es en sí la catequesis, que es algo que
Bueno, más o menos todos tenemos en mente cómo es una catequesis habitual de nuestras parroquias, pero, Abilio, ¿esto es lo que la Iglesia busca en el aquí y ahora? ¿Cómo podríamos definir cómo tiene que ser la catequesis hoy, en el siglo XXI? Sí, lo primero es describir qué es lo que nosotros conocemos o cómo se hace lo que conocemos ahora. En principio es una catequesis centrada fundamentalmente en los niños y en los adolescentes. Es una catequesis que se fija mucho en los contenidos, de tal forma que antes se decía incluso, y eso no ha cambiado mucho, que era la doctrina cristiana. Vamos a la doctrina cristiana. Es una catequesis que no está demasiado integrada dentro de la comunidad, de la vida de la comunidad. Es una actividad de 1 hora, más o menos, con alguna celebración, o la misa del domingo para algunos, pero que la vida de la comunidad al final no tiene una presencia grande en el proceso catequético de los niños ni de los adolescentes, donde participa una persona que es la catequista, pero como he dicho antes, el resto de la comunidad prácticamente no está presente en ninguna de sus dimensiones. ¿Cómo se concibe ahora en la Iglesia la catequesis? Primero, no es un acto aislado, sino que forma parte de un proceso. Este proceso es el que se llama proceso de evangelización. Todos repetimos las palabras. Lo importante es cómo se ensamblan las diferentes acciones de la Iglesia para transmitir la fe. Entonces, la catequesis está incluida dentro del proceso de evangelización, que es más amplio y que es la finalidad de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. ¿Dónde se encuadra dentro de este proceso? Hay una primera acción, esto yo creo que es muy importante, que se llama primer anuncio. Que eso se puede hacer en la parroquia, se puede hacer en las casas, se puede hacer en la familia, se puede hacer en el colegio. Es decir, donde haya un cristiano, ahí se puede hacer el primer paso de la evangelización. Y luego, para aquellos que quieren voluntariamente iniciar un proceso de iniciación, que es como se llama, catequesis de iniciación, entran en la catequesis. La catequesis es una parte de la iniciación. No quiero que parezca complicado, para que la gente lo pueda entender. La catequesis es una parte y la otra parte es la celebración. Y con esto contestamos una de las preguntas posteriores. No es la catequesis para recibir un sacramento. La catequesis y los sacramentos inician a uno haciéndole cristiano. Por lo tanto, la finalidad de la catequesis dentro del proceso es ayudar a una persona para que a través de esa parte de catequesis y de los sacramentos entre en comunión con Jesucristo. Este es el objetivo. No es saber más sobre Jesucristo, solo hay que saber más. No es ser bueno, que es una consecuencia del encuentro con Jesucristo. No es ir a misa, es celebrar lo que se cree con Jesucristo. No es simplemente ser bueno, sino que toda la vida esté marcada por la caridad, que es lo que marca la nueva vida en el encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la catequesis es que toda la Iglesia, aunque haya un catequista, aunque haya un cura, toda la comunidad debería acompañar a una persona que quiera encontrarse con Jesucristo al llegar a ese encuentro. Esta es la finalidad de la catequesis. La entrevista completa con Abilio Blázquez de Francisco, que es el vicario general y el delegado episcopal para la enseñanza y la catequesis, y además es catequista él también, la podrás escuchar completa el domingo en Iglesia Noticia en Ávila a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Nos quedan apenas unos segundos para recordarte esas dos citas tan importantes que tenemos este fin de semana por delante. Mañana sábado el jubileo de las cofradías a las 6. Está prevista la acogida en la Plaza del Convento de la Santa para salir a las 6:30 en peregrinación hacia la catedral, donde se celebrará la misa jubilar a partir de las 7:30 de la tarde. Y el domingo la ordenación de Juanjo a las 6 de la tarde también en la catedral. Y también recuerda que hoy viernes tenemos esa vigilia de oración
oración para rezar por esa próxima ordenación sacerdotal, la primera de este curso y la primera en los últimos 3 años aquí en la diócesis de Ávila. Así terminamos el espejo de hoy. Seguimos escuchando Mediodía COPE y volvemos el próximo viernes. ¡Feliz semana!